Ok, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta última clase, la lección 8. Eh, Como hemos visto desde el principio de la creación, en el Génesis, siempre Dios, desde la caída en el pecado, tuvo un plan de salvación y gracias a esa gracia, ese amor que vamos a hablar una vez más un poquito más a fondo en esta última clase, nos envió a su hijo unigénito, como vimos en la última clase, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, el hijo de la promesa que venía a través de esa descendencia, ese sacrificio que estuvo a punto de hacer Abraham cuando estuvo trabajando para finiquitar su fe. Fue simplemente el reflejo de lo que iba a venir de ese plan maravilloso que ya Dios tenía desde el principio, cuando se lo anunció a Adán y Eva allí mismo en la caída desde el paraíso. Y es sorprendente, esa historia fue bien sorprendente. Esta historia de hoy, pues brincamos algunos capítulos más adelante. Vamos a ver la historia de la bendición de Jacob, el hijo de Isaac. Eran dos gemelos, Esaú y Jacob, pero Jacob era el que iba a llevar esa promesa. Esta es la clase de hoy, que es del Génesis capítulo 27 1 al 29, como ya la debieron haber leído ustedes y como vieron en el video. Y como siempre, pues comenzamos con una oración. Dios de amor, al leer las historias de los patriarcas, vemos sus pecados y debilidades y recordamos también los nuestros. Gracias porque en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. Enséñanos hoy por medio de tu palabra a confiar más en ti y a reflejar tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, mis queridos Amén. hermanos, y comenzamos. Como siempre, vamos a estar utilizando el método de las 4C. Vamos a analizar el punto principal de Génesis. Para eso se le había enviado la pregunta del captar. En ese último objetivo ahí, esto que dice aquí, los dos propósitos de Génesis, eso es un error. Se supone que diga los dos propósitos de Academia Cristo. También vamos a hablar de eso un poquito más hacia el final de la clase, la última parte. Ok, la pregunta que se usó para reflexionar, como captar para la historia de hoy fue esta. ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Desde todas las historias, ya que desde que comenzamos, todas estas historias que hemos visto desde el principio. Deli, veo tu mano levantada. El patrón que vemos desde un principio hasta el capítulo 27 es que se repite en el ser humano la desobediencia, Ujú, mienten, engañan, ujú. existe el conflicto, la envidia, pero una cosa muy interesante es que Dios se mantiene fiel y cumple las promesas a pesar de que pecamos. Y Amén. Dios nos muestra en eso que las personas que siempre que han actuado y han hecho escogidas son personas imperfectas, así como nosotros, que cometemos errores. Para cumplir sus planes, Él no utiliza personas perfectas, sino imperfectas. Y esto nos demuestra que no somos salvos por lo que hacemos, sino por la gracia de mi Dios. Amén. Amén. Usted prácticamente lo resumió ahí casi todo. Así que sí, todos somos imperfectos. Esa es la idea. Desde la caída en el pecado fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero desde la caída en el pecado, pues vemos que vemos que nos hemos arrastrado con esa naturaleza pecaminosa y a pesar de nuestros errores, como estaba diciendo bien la hermana ahora. Dios siempre ha tenido misericordia. Vemos toda esa historia en Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, todo, hasta la historia de hoy. Eh, y estos son los héroes de la fe, como vemos, pero también son seres humanos al igual que nosotros, ¿verdad? Después de esa caída en el pecado, heredamos esa misma naturaleza pecaminosa de ellos desde esa caída original. Y somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Luis Daniel, veo tu mano también.
Sí, profe, corroborando con lo que decía la hermana, ese es un patrón muy marcado, lo que se pueden ver en cada una de las historias. Podemos ver que el ser humano siempre ha cogido muchos atajos. eh, en lo que Dios le ha dicho que hagan, siempre están buscando la manera como humanamente intervenir. También podemos ver eso. Podemos ver también la malicia, ah, la mentira, la envidia. O sea, son tantas cosas. Pero lo Sí, que me llena de gozo es que usted decía que esos son los héroes de la fe y viendo el devocional que usted mandó, ujú, como de manera tan magistral el pastor lo explicó de que esas personas eran los héroes de la fe, pero no eran para que uno lo viera como los mejores, sino para que nosotros podamos entender que aunque son personas imperfectas, Dios puede hacer cosas grandes con en ellos, ellas. amén. Amén. El Salón de la Fama, ¿verdad? El Salón de la Fama de la El fe. Salón de la Fama. Ay, ay, ay. Sí, pues, muy bien. Muchas gracias, hermano. Ok, ahora pues voy a contarles, vamos a pasar con el contar, voy a contarles la historia de cómo Isaac bendijo a su hijo Jacob. Como ustedes ven al comienzo de la historia, Isaac ya era muy anciano y casi no podía ver, estaba prácticamente ciego. Entonces un día llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, hijo mío, ya estoy viejo y no sé cuánto tiempo más viviré. Toma tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazar algo para mí. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para comer. Después de eso te daré mi bendición antes de morir. Rebeca, la esposa de Isaac, escuchó toda esa conversación, ¿verdad? Como vieron en la historia. Y entonces pues fue Rebeca y le dijo a Jacob lo que escuchó y también le dijo, ahora hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve al rebaño y tráeme dos buenos cabritos. Yo los prepararé como le gusta a tu padre y tú se lo llevarás para que te bendiga antes de morir. Pero Jacob respondió, pero mi hermano Esaú es muy velludo y yo no. Si mi padre me toca, pensará que me estoy burlando de él y traeré sobre mí una maldición en vez de una bendición. Ahí la madre pues le dijo, hijo mío, que la maldición caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo. Jacob pues fue y trajo los cabritos y Rebeca los preparó como le gustaba a Isaac, como ya le había dicho. Luego tomó las mejores ropas de Saúl y se las puso a Jacob y también cubrió sus manos y su cuello con la piel de los cabritos para que pareciera velludo como su hermano. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac le respondió, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le contestó, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste, levántate, come de mi casa y bendíceme. Isaac dudó y le dijo, ¿cómo encontraste la casa tan pronto, hijo mío? Jacob le respondió, el Señor tu Dios hizo que le encontrara pronto. Isaac le dijo entonces, acércate, hijo mío, para tocarte y saber si realmente eres Esaú. Jacob se acercó, e Isaac lo tocó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Esaú, así que lo bendijo, aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo, Esaú? Nuevamente le preguntó y Jacob le respondió nuevamente, sí, yo soy. Entonces Isaac le dijo, hijo mío, tráeme lo que has cazado para comer y luego te bendeciré. Jacob se lo llevó, Isaac comió y bebió vino. Después le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Cuando Jacob se acercó y lo besó, Isaac percibió el olor de su ropa y lo bendijo diciendo, fíjense en el aroma de mi hijo, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan.
Hasta ahí llega la porción bíblica de hoy. Fíjense en esas palabras últimas, qué interesante. Eh, Prácticamente lo mismo que Dios le había dicho a Abraham en varias historias anteriores, no en la última, en la anterior a esa. Ahora bien, vamos a empezar a profundizar aquí. Alguien que me pueda dar los personajes, levante su mano y, ok, tengo la mano de Rubén. Los personajes de la historia, Rubén, ¿cuáles son? Sí, los personajes ahí son Isaac, ¿no? Rebeca, Jacob, Esaú. Correcto. La familia, esos cuatro. Sí, era la familia. Sí, Jacob, bueno, era sí, el menor y Esaú era el mayor, el ¿no? mayor, Eh, correcto. Y algo bien interesante que vamos a profundizar ya mismo. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Alguien que me dé los objetos de la historia. ¿Puedo Ok, hablar Eddie, o tengo a Eddie, levantó su mano. allá? Está bien, está bien. ¿A qué? Saludos, bendiciones. Bendiciones. Objetos, pues tenemos las armas de Saúl, viene siendo el arco a flecha. Ajá, Am, También se mencionan los cabritos, que son los ajá, animales, ¿verdad? correcto. Eh, la mejor ropa, Ajá, la piel de los mismos cabritos, ajá, pan. eh, También se mencionan, yo lo anoté como objeto, usted me corrige, sí, los brazos, el cuello, cuando se mencionan, ¿verdad? Las sí. partes del cuerpo, la voz, los vellos, el vino, El vino, sí, correcto, correcto. Sí, eh, riqueza, el rocío. sí, correcto. Sí, los menciono todos. Sí, los menciono todos. Muchas gracias, hermano. Perfecto. Ok. Sí. Ok, muy bien. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Eddie, veo tu mano o fue que se te quedó levantada. Ok, para él fue se quedó levantada. Ok, veo la mano de Sande. Sande Cristian. Eh, eh, yo anoté en la carpa, que es en donde Exactamente. está la avenida. Así que Ese es el lugar. Ese es el lugar donde prácticamente se desarrolla toda la historia. Porque él envía al hijo hacia el campo, pero él está dentro de su tienda donde ellos vivían. La tienda, esa carpa donde ellos vivían. Eh, Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Veo la mano de Luis Daniel. Yo diría que la historia ocurrió en la postrimería de los días de Isaac. Eso es correcto, mi hermano. Fíjese que así mismo es que empieza la lectura. Isaac ya es anciano y prácticamente ciego. Y ya Esaú y Jacob, por lo que pueden ver, son grandes, son personas ya adultas, totalmente adultas. Y si ven el contexto anterior, que es bien interesante también, en esos pocos capítulos antes de brincar a la historia de hoy. Ya Dios le había dicho a Rebeca, en tu seno hay dos naciones, porque esos dos muchachos, ellos eran gemelos, mellizos, no idénticos, pero fraternos. Venían peleando desde el vientre de la madre y la madre sentía esa conmoción, esa pelea entre ellos y le oró al Señor, le pidió que a qué se debe eso. Y Dios le había hablado, le dijo, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, que es lo que vemos en Génesis 25-23. Esaú también, ustedes saben, los que ya vieron esa historia entre medio, si lo leyeron, Esaú le había vendido a Jacob su primogenitura por un guiso de lenteja, que es lo que vemos en Génesis, el capítulo 25 los versículos 32 al 34. Y ya también, Esaú le había dado bastante dolores de cabeza a ambos, a Jacob y a Rebeca. Se había casado con dos mujeres hititas, paganas, eh, y eso no les agradó a sus padres. Recuerden que de ellos iba a venir la genealogía del Salvador. Y ellos, pues, sabían ya eso por medio de Abraham, Isaac, su padre. Y eso es lo que vemos en Génesis 26-34.
Ahora bien, volviendo a la historia, ya viendo ese contexto un poquito y volviendo a la historia de hoy, ¿cuál es el problema? Hay un problema aquí bien grande, si ustedes se fijan, el papá quiere bendecir a uno, la mamá a otro. La Eh, primogenitura capaz que era. Hay un problema. ok, tengo la mano de Rubén. En este aspecto el problema era el engaño y la desobediencia, pero Ujú. también entra la envidia de parte de Rebeca, porque Rebeca tenía más cariño por Jacob que por Esaú. Entonces había un sentido de favoritismo en ese aspecto, ¿no? Entonces eso yo creo que es el problema, ¿no? De la causa del favoritismo, y la mamá pues ahí dándole pues, ¿no? El engaño que hubo en la anterior que hablamos, que Dios le había hablado a Rebeca, y ya pues ahí implica todo el problema. Sí, precisamente el favoritismo dentro de la familia se puede ver como Isaac prefiere a Esaú. De hecho, él fue el primogénito. Incluso en esos capítulos anteriores dicen que Jacob venía agarrado de la pierna de él. Venían ya forcejeando, peleando, pero salió primero Esaú. Él era el primogénito y fue el favorito de Isaac. Rebeca, obviamente, cuando le había orado el Señor, ya ella sabía quién era el destinado por Dios a recibir esa promesa, el hijo de la promesa de entre ellos dos. Y también, pues vemos que mostró su favoritismo hacia ese. El problema más que nada fue ese, el favoritismo realmente. Obviamente, también, como estaba diciendo el hermano aquí ahora, el engaño, la manipulación entre los miembros de la familia, porque Jacob pues mandó a Esaú a que casara, le hiciera el guiso, y él prácticamente, pues ya él tenía su plan, ya él tenía su plan, y ese era lo que él iba a hacer. Por otra parte, pues vemos que Rebeca trató de tomarla, a darle esa ayudita, por decirlo de alguna manera, según ella, a Dios. Trató de utilizar el engaño y la manipulación para que fuera entonces Jacob. Y hay una duda, obviamente. Ambos estaban desconfiando de las promesas de Dios y de ese deseo, ¿verdad?, de controlarlo todo. Eso fue un gran problema ahí. Ahora, muy bien. Vemos que hay varios problemas. ¿Se resuelven algunos de esos problemas? Uno se resuelve, otro no. ¿Qué ustedes creen? Hasta dónde llega la historia. Estamos hablando hasta dónde llega la historia. Ok, tengo la mano de Rubén nuevamente. Ok, dele, Rubén. ¿Me oye, Rubén? El micrófono. Ok, no se oye, hermano. Ok. Profe, logré entrar, me sacó Ah, la qué bueno. internet y aquí estoy otra vez. Sí, no se preocupe, no se preocupe, me di cuenta. Si le vuelve a pasar, no hay problema. Gracias. Ok, Estamos en la cualquier cosa, pregunta pues me de, dirá. ajá. Si estamos en la pregunta si se resuelve el problema. Veo la mano de Rubén. Ok, parece que Rubén también está teniendo problemas. Veo la mano de Luis Daniel. Dele, Luis Daniel. Bueno, según la historia, hay algunos problemas que se resuelven, principalmente las consecuencias que hubo de ese engaño.
En parte se resolvió cuando cuando Rebeca tomó la decisión de enviar a Jacob a donde su hermano Labán. Fue una parte donde más o menos el problema se mitigó un poco. ¿Se ve? Fue Sí, lo que pude observar por ahí. ok, muy bien, gracias por la aportación. Tengo también la mano del hermano Sergio. Sergio, dele. He tenido bastante problemas con la conexión, casi se ha cortado, pero yo creo que es mi internet. Yo pienso de que quizás no se resuelve o no se soluciona quizás al 100% el problema, porque después de que Jacob obtiene la bendición, la familia pues queda en problemada. Me imagino que queda en problemada, Sí, queda dividida, y esa división y esos problemas entre la familia como que genera cierto odio, cierta desestabilidad, pero esa desestabilización, ¿verdad? En la familia, sí, aunque se mire un poco así extraña y un poco así difícil, creo que al final va a traer resultados positivos para cumplirse un propósito. sí. Tienen razón, ambos de los que hablaron anteriormente se resuelven algunos de los problemas, otros no, ¿verdad? Veo la mano de Sandy, Cristian, del hermano. De Dios. Eso fue lo que vi yo. Ajá. Tiene el micrófono, hermano, tiene que abrir el micrófono, no, no lo escuché. Que yo anoté de que para mí, ¿no? Se cumple, sí, se soluciona el problema cumpliendo la promesa de Dios, para mí. Amén. Ajá. Esa parte se resuelve, ¿verdad? Sí. Bueno, todos estaban ahí en lo correcto. El pecado del favoritismo no se soluciona. Estamos hablando hasta donde llega esta historia, ¿verdad? Que es hasta cuando Jacob finalmente pues bendice a, perdón, Isaac bendice a Jacob. Ese pecado no se soluciona. Pero Dios siguió obrando su plan, ¿verdad? Y a pesar de que los humanos fallan, como lo hemos visto ya tantas veces, y aquí una vez más en esta historia, Dios se mantiene fiel a su promesa de salvación, independientemente de que Rebeca hubiera hecho eso o no. Eso iba a pasar, porque fue lo que vimos en la historia de Abraham, lo que vimos en la Torre de Babel, lo que vimos también en el principio, Adán y Eva, en el caso de Noé. Siempre Dios fue el que intervino y fue asegurarse de que su plan siguiera. Roberto, veo tu mano. ¿Querías añadir algo? Roberto, el micrófono. Ok, No quería así aportar nada más, era, ya lo dijeron, pero ¿cómo era? Eh, ellos lo enviaron también a Jacob, a la casa del suegro ajá, de Labán, porque también el otro hijo de Saúl también había buscado mujer por lado de algún eteo. Entonces, para ellos habían quedado mal por eso, entonces trataron de a lo mejor en parte enviar al hijo para que busque mujer para ese lado del lado de la promesa que venía seguramente. correcto. Sí, sí, exacto. Y como estábamos hablando, la parte de la promesa, pues esa no falló. Dios, una vez más, aún dentro de los errores del ser humano, Él prosiguió con su plan y utilizó todo para bien, para que se diera todo de acuerdo a lo que ya Él había dicho. En el caso de Rebeca, al haber hecho eso, el engaño, sabemos que hasta donde llega la historia, pues no se resuelve el favoritismo. Lo que hizo fue crear rencilla, más rencilla, profundizar esas rencillas que ya habían entre ellos, precisamente por eso. Tanto Jacob como Rebeca
Eso fue la causa. Y fíjense en cómo ella le dice, que ella le está, cuando le dice que me caiga la maldición a mí, ella sabía que lo que estaba haciendo no era correcto del todo. Sí estaba mostrando su favoritismo, porque quería que fuera uno, igual que Jacob quería que fuera el otro. Cada cual estaba buscando su propia forma de pensar, lo que ellos entendían. No necesariamente estaban siguiendo a Dios, pero Dios obviamente hizo que todo obrara para bien. Si vemos más adelante en la historia, ellos se reconciliaron, llegaron a reconciliarse y después que de muchos años que él había jurado, Esaú había jurado matarlo a su propio hermano. Y vemos que también él bendijo a Esaú después que llegó, después que él se dio cuenta del engaño, él lo bendijo y dijo que iban a ser una nación fuerte. Pero a causa de ese pecado de ellos dos, de tanto de Jacob y de Rebeca, eh, vivieron encontrados, porque aún después de que más adelante hicieron la paz, pues eso no duró mucho tiempo. De la descendencia de Esaú salieron los edomitas, y ya ustedes saben pues que obviamente de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Son las tribus, señores, que hasta al día de hoy, al sol de hoy, están encontrados en guerra. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Muy bien, tenemos aquí la parte de consolidar de la historia que estamos viendo ahora. Vamos a cuál es el punto principal de la historia. Juan, veo tu mano. Sí, Dios le bendiga. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. ¿Cuál sería el punto principal? La bendición de Isaac a Jacob. Exactamente. Llega la bendición, pero también vemos que esta es como una historia de intriga, de drama, ¿verdad? Jacob y Rebeca, ¿verdad? Engañan a Isaac y a Esaú ambos, pero Dios sigue cumpliendo su promesa de bendición y salvación. Y esa bendición, pues como quiera se dio, como quiera se dio, como bien lo está diciendo el hermano. Ahora bien, hermano, si pueden cerrar esos micrófonos, se lo voy a agradecer. Ok, muchas gracias. Ok, seguimos. También puede ser la primogenitura también el punto principal, o no? No, la primogenitura no era. Recuerden, ya anteriormente Esaú había vendido, él menospreció su primogenitura. Él lo vendió por un plato de lentejas. Todos ellos cometieron muchos errores, tanto Jacob también, Jacob engañó y fue parte de eso también. Eh, Ahora bien, moviéndonos a la siguiente pregunta del consolidar. ¿Qué pecado vemos en esta historia que podemos confesar en nuestras vidas? Deli, veo tu mano. Veo la desobediencia, la manipulación Ujú. y la desconfianza. A veces quiero tener el control de las cosas, quiero Ah, hacer las cosas por mi propia voluntad y no espero a la respuesta de Dios. Ese exactamente. es, Querer manipular, ¿verdad? O controlar las situaciones. Esa es una de las sí, cosas señor. que podríamos confesar. Juan, veo tu mano. ¿Qué quieres añadir? Sí, Dios le bendiga, pastor. Es actuando y perseverando a hacer lo que uno quiere. Ahí Ujú. también tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, cuando ellos se apresuraron a hacer la voluntad de Dios, cuando Sara no podía tener un hijo, entonces dio a su sierva Agar para que mediante ella tuviera el hijo que Dios había prometido. Amén, amén. No confiar, ¿verdad? En el tiempo o los medios que ya Dios ha provisto. Eso es otra de las cosas que podríamos confesar. No siempre confiamos, ¿verdad? En el tiempo o los medios que Dios provee. Rigoberto, veo tu mano también. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. El Bueno, pecado que confieso aquí en esta historia es el pecado de la autoconfianza, ¿no? Creerme a veces Dios de mí mismo y actuar bajo mis pasiones, bajo mis pensamientos y mis designios sin colocar en las manos de Dios.
y confiar en Él que oriente lo que yo debo hacer. Confiar, Eso confieso. sí, ¿verdad? Confiar más en nuestra propia razón que en las promesas de Dios. Amén. Eddie, veo tu mano también. Sí, saludos, buenas noches nuevamente. Saludos. Pues mira, yo veo el pecado en lo que es el engaño y la mentira. Am, e invitar, precisamente invitar a otros, enseñarle a otros a seguirlo, a hacer engaño y mentir también. Exacto. Ese era lo otro que faltaba, el engaño, ¿verdad? Cuando engañamos para conseguir lo que queremos, para beneficiarnos de alguna manera o lograr nuestro propio propósito, no necesariamente el propósito de Dios. Eso es otro pecado que podemos confesar en nuestras vidas. Muy bien, gracias a todos por sus comentarios, muy en el punto, muy en el punto todo. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Veo la mano de Rigoberto. Pastor, yo veo el amor de mí en esta historia, en que a pesar de lo que hicieron los padres a pesar de lo que hizo Jacob y su esposa, eh, Dios continuó con el plan y así ellos hayan cambiado a los muchachos, quitarle la primogenitura, que era una cuestión tan sagrada en esos tiempos. Dios continuó con su plan. Amén, amén, ¿verdad? Aún, o a pesar de que hubo esta familia con engaños y conflictos, Dios hizo venir a Cristo, el Salvador perfecto. Aún dentro de ese panorama no tan perfecto, ¿verdad? Él hizo que su plan como quiera se diera. Eh, Eddie, veo tu mano. ¿Quería añadir algo? No, tranquilo, que la había dejado alzada. Ah, ok, disculpa. Sí, muy bien. Gracias. Veo la mano de Rubén. Rubén. Acá también veo en el amor de Dios, vemos que en el contexto se ve el amor de Dios a futuro, a sus nuevas generaciones, para poder salvarnos de un pecado que venimos arrastrando, ¿no? Desde el comienzo de clase que hemos tenido. Por eso también ahí, en aquel tiempo ya Dios tiene en la perfección de Él y nos manda un Salvador, que es Jesucristo, ¿no? Para poder redimir de todas las cosas que habíamos pasado en aquel entonces. Amén. Amén. Precisamente también, sí, Dios da sus promesas divinas a personas pecadoras y defectuosas como nosotros. Lo estaba haciendo por ellos mismos también. Sí, claro, y Dentro de ahí, toda esa situación y a todos los que iban a venir después, hasta el claro, tiempo de hoy. en la nueva generación a futura que venía, ¿no? Por eso en su inmenso amor Dios es misericordia, ¿no? Y en el amor que Él nos tuvo, por eso nos mandó pues a su Hijo Jesucristo, ¿no? Amén. Amén. Luis Daniel, veo tu mano. Profe, yo puedo ver el amor de Dios eh, en la preservación de Jacob, como él cargaba la promesa, el enviarlo a la casa de su hermano era una forma de protegerlo. Y yo veo también ahí el amor de Dios en esa parte. Sí. Sí, y eso a pesar de que pasó después, ¿verdad? Porque estamos hablando hasta donde llegó la historia, que fue la bendición. Pero sí, lo podemos ver ahí, como estábamos hablando anteriormente, a pesar de todos estos conflictos, de las intrigas, de los engaños, las mentiras, Dios como quiera hizo que todo eso obrara para bien, no solamente para el bien de ellos, sino de todas las naciones. Cristo fue el que vino de ese linaje, de esa descendencia de Jacob directamente. Fue que salieron las 12 tribus de Israel y de una de ellas, de la de Judá, fue que vino la descendencia de Jesús.
todo ya estaba en el plan de Dios, independientemente de la ayuda o la desayuda que muchas veces le quisieron dar. Realmente Él muy pacientemente, muy amorosamente en su gracia, como hemos hablado anteriormente en las clases, el significado mismo de gracia es ese, el amor inmerecido de Dios. Esa es la gracia de Él y es la que nos lleva a la fe, como dice también la palabra, lo amamos porque Él nos amó primero. Esa es el poder de su palabra. Cuando vemos ese amor, venimos a la fe. Él es tanto el autor como el consumador de esa fe en nosotros. Y Él es el que nos va a guiar, muy a pesar a veces de nosotros mismos, como lo hemos visto tantas veces en estas historias y hasta el día de hoy, hasta el mismo día de hoy. Muy bien. Seguimos. ¿Qué le pedir entonces a Dios que obre en mí? Viendo ya todo este contexto en la historia, todo lo que ya ustedes mismos han aportado, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Deli, veo tu mano. Que me enseña a confiar en sus promesas y yo no y a tratar y no tratar de alcanzar las cosas por mis propias fuerzas. Amén. Confiar en los tiempos y caminos de Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Así mismo es. Rubén, veo tu mano. Acá también veo eh, el amor de Dios, que nosotros tenemos que tener una confianza y una fidelidad. Como seres humanos nosotros fracasamos. El hombre propone y Dios dispone de las cosas. Entonces hay que ser paciente en el tiempo de Dios, porque su tiempo de Dios es perfecto para nosotros, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? El patrón que siempre viene generalizando desde Génesis, ¿no? Que es el mismo Dios que nos viene guiando a través de generación en generación hasta la actualidad, ¿no? Exacto. Por eso es una de las cosas que le podemos pedir a Dios, recordar que Dios cumple siempre sus promesas, Sí. incluso cuando nosotros fallamos, que nos ayude a confiar en Él, no en nosotros mismos, ¿verdad? Juan, veo tu mano. ¿Querías aportar algo? Sí, pastor, lo que pediría a Dios es que cumpla su propósito en mi vida. Amén, amén. Confiar en los tiempos, ¿verdad? Y en los caminos de Dios, como ya hemos visto. Rigoberto, veo tu mano también. ¿Querías aportar algo más? Pastor, yo le pido a Dios que obre en mí el amor, la fraternidad y la paciencia para acompañar el proceso de la evangelización, que aleje de mí los celos ministeriales y que me dé la sabiduría y el discernimiento para quitar de mí el egoísmo que vemos aquí en esta historia, que no lleva a que haya unidad y hermandad, sino que divide, que quite eso de mí y que cualquier recusación, observación que yo le haga a un hermano, lo haga en amor con la santa palabra de Dios. Amén, amén. En otras palabras, ¿verdad? Estar contento con lo que Dios nos da, ¿verdad? Pedirle a Dios que esos mismos frutos de la fe, que produzcamos esos frutos de la fe y estar contento con lo que tenemos y que una vez Dios fortalezca esa fe, todo lo demás, pues sabemos que nos va a llegar por añadidura conforme, ¿verdad? A sus tiempos y a sus caminos y siempre confiar en eso. Y otra cosa más que podríamos ver en esta historia, ¿verdad? Que le pudiéramos pedir a Dios es que nos ayude a ser honestos y sinceros con los demás. No tratar de engañar a nadie ni tratar de tomar las cosas en nuestras propias manos. Como decimos nosotros, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Vamos a ser honestos y sinceros con los demás y confiar en los tiempos y en la palabra de Dios, recordando siempre, ¿verdad?, que Él cumple sus promesas, como ya hemos dicho anteriormente y como ustedes ya aportaron, y estar contento con eso que Dios nos da y que nos continúe fortaleciendo en la fe. Amén.
Ahora bien, vamos a analizar el punto principal de las historias de Génesis. Pueden ver esa diapositiva ahí, ¿verdad? Que tienen en pantalla. Aquí vemos que Dios es fiel a su plan de salvación. Es lo que vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que la humanidad cayó desde la caída en el pecado de Adán y Eva. Tenemos una naturaleza pecaminosa, esa fue la descendencia que se heredó, esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, en Juan 3:16 vemos esa gracia, ese amor inmerecido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando venimos a la fe, hermano, y pedimos, reconociendo eso, que no merecemos nada, sino que todo Dios nos los ha dado, y Él es el que nos ha ido a buscar desde el principio, desde esa caída en el pecado. Él fue el quien buscó a Adán y Eva. Él fue quien hizo el que buscó a Abraham y lo mandó en esa encomienda a muy avanzada edad. Hizo ese milagro con Sara, dándole ese hijo, un verdadero milagro a esa edad avanzada, una mujer estéril. Y siempre Él ha sido a quien nos ha escogido a nosotros. Y cuando simplemente tenemos ese granito de fe como mostaza, que una vez confiamos en esa promesa, lo que viene es lo que nos dice Primera de Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo. En primera instancia, por eso fue que tuvimos que ser separados de la presencia de Él, porque Dios no tolera el pecado. Eh, Él sí nos ama y Él quiere que todos seamos salvos. Y para eso envió a su único hijo, unigénito, para que muriera por todos nosotros. Él fue que pagó esa, esa deuda que teníamos con Él, esa deuda. Y lo que viene después de eso es lo que mencionaron algunos de ustedes en los comentarios anteriores. La justificación es la Dios, la santificación cuando confiamos en sus promesas y nos mantenemos fieles a su palabra. Aunque no seamos, sabemos que cuando estamos en esta carne pecaminosa no somos 100% fieles, pero siempre que nos caemos, pues sabemos que Él nos ama y Él sí es fiel a sus promesas. Él nos va a poner el querer en el hacer. ¿Sabe? Tanto el hacer en el querer, perdón, que es la santificación, es lo que viene después. Fíjense que desde el principio su deseo fue vivir en perfecta comunión con nosotros. Y aun cuando el ser humano pecó y la maldad entró al mundo y causó esa separación entre nosotros y Dios, Él nos dio una salida. Y aún así en su gracia, su amor inmerecido, Dios prometió enviar al Salvador, que fue quien intervino, implementó su plan de rescate en nuestras vidas. O sea, ese plan de salvación de principio a fin es su obra, no es de nosotros mismos. Ahora bien, estamos viendo aquí que el mensaje de Génesis, que es lo que hemos visto muchas veces en todas estas historias, se centra en la gracia perfecta de Dios, ¿sabes? En un mundo lleno de pecado y a través de personas imperfectas, como lo hemos visto: Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca, todos ellos, todos. Dios siguió cumpliendo su propósito, repitió su promesa una y otra vez, mostrando que su fidelidad no dependía de nuestra propia obediencia, sino de su misericordia, sino de su misericordia. En las vidas de estos hombres y mujeres vemos que la gracia de Dios en acción, vemos esa gracia en acción. El Señor no los escogió porque fueran perfectos, sino por puro amor. Todos ellos eran imperfectos, hermano, como lo seguimos siendo nosotros hasta el día de hoy. Y eso es lo que vemos aquí en esta historia de Génesis. Génesis es el primer libro del gran plan de rescate de Dios, un plan que culmina con Cristo. Y cuando digo Cristo estoy hablando de su segunda venida, porque ya Él sirvió como nuestro doble sustituto, como hemos hablado anteriormente. En esa cruz Él pagó por nuestros pecados, fue ese Cordero perfecto, pero también vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros fuimos capaces de vivir. Y todo eso es acreditado por medio de la fe. Y es como lo vemos también en Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros mismos, pues es un don del Espíritu Santo,
no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestras propias obras, hermanos, ni por nuestra propia obediencia que nos ganamos esa salvación. Hasta la fe es un regalo de Dios, hasta la fe. Esa obediencia que a Dios le gusta son frutos del Espíritu que vienen después de que venimos a su gracia por medio de la fe de su palabra. Es lo que viene después, luego, en amor y agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros. Eh, Dios interviene en la historia, guía los eventos y revela su amor redentor a través de todas las generaciones, como los han visto, incluso hasta el día de hoy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es también el Dios de nosotros, hermanos. En la actualidad es el mismo Dios, Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, fallar, caernos, cambiar de opinión. Él no cambia, Él es el mismo Dios siempre. Y su plan de salvación nos incluye a nosotros. Su gracia sigue obrando hoy en día, de la misma manera que obró desde ese primer día de la caída en el pecado, desde el principio. Ahora bien, habiendo discutido todo esto, vamos a identificar los dos propósitos de nosotros acá en Academia Cristo. Yo sé que para algunos de ustedes han escuchado un poquito ya de esto anteriormente, porque no es la primera clase, pero a muchos de ustedes que están tomando este como su primer curso, quizá a los que están tomando esto como su segunda clase también, Academia Cristo existe para ayudar a cumplir la gran comisión de Jesús, que Jesús en su ministerio terrenal, él mismo dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en esa gran comisión, siguiendo esa gran comisión, Academia Cristo pues tiene dos propósitos principales. Número uno es conocer la palabra, que es lo que estamos haciendo aquí. Ayudamos a las personas como ustedes a crecer en el conocimiento de las Escrituras, donde el Espíritu Santo es el que nos muestra nuestro pecado y nos enseña la gracia de Cristo. Y en la otra, pues obviamente, compartir la palabra. Al conocer ese amor de Cristo es que deseamos compartirlo con ellos, con otras personas, como les estaba diciendo anteriormente, lo amamos porque Él nos amó primero. El Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, la obra redentora de Cristo, es el poder de Dios para salvación. Y no puede quedarse solo con nosotros, según nos llegó a nosotros, eh, es la voluntad de Dios que se la llevemos a otros, porque por medio de Él usa otras personas también para traérnoslas a nosotros. Aquí, en el nivel que ustedes están estudiando ahora, esto es lo que llamamos el nivel discipulado. Este es el primer nivel donde hay una malla curricular de 13 cursos enfocados en las enseñanzas y las historias bíblicas, siempre resaltando la ley como ese espejo. En un espejo es algo que nos muestra nuestra imagen, ¿verdad? En el caso espiritual, la parte de la ley en la Biblia es lo que nos muestra nuestro pecado. Sabemos que no somos capaces de cumplir la ley a perfección, como dice la palabra y lo habíamos visto en una de las clases anteriores. Cuando uno falla en una sola cosa, quebranta toda la ley completa. Ese es el reflejo de nosotros, ese espejo, el espejo de la ley. El Evangelio es lo que nos muestra a nuestro Salvador. La ley nos guía hacia el Evangelio. Es lo que nosotros llamamos el uso de las llaves. Para los que no han tomado la clase de ley y Evangelio, van a profundizar en esta materia, lo que son estas dos doctrinas, la ley y el Evangelio. La ley como espejo y freno, ¿verdad? Mostrándonos nuestro pecado y la realidad de que necesitamos un Salvador. Y el Evangelio nos muestra pues a ese Salvador, esa obra redentora de Jesús. Fíjense que en el ministerio terrenal de Jesús, él oró la noche antes de su muerte. Esa misma noche, ese jueves santo, cuando instituyó la Santa Cena, que estaba con sus discípulos, él oró esa noche antes de ser entregado y crucificado. Y oró para que sus creyentes fueran uno, que fueran uno con Él. Él le pidió eso, que Dios obrara esa fe por medio de esa palabra y esa obra que Él estaba realizando, que Él era el Mesías prometido desde el principio.
Y por eso buscamos una unidad de fe basada firmemente en las escrituras, que sean las escrituras mismas las que se aclaren a ellas mismas, no nuestra razón, es lo que estamos viendo en las escrituras repetidamente una y otra vez. Esa promesa que en el tiempo de nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que vimos esa promesa cumplida. En el nivel sembrador, que es el siguiente nivel para todos ustedes, ¿verdad? Que les animo a que continúen progresando en sus estudios en el nivel discipulado. Para todos aquellos que se interesen profundizar incluso un poco más. Veo muchos aquí que están bien interesados, les gusta participar. Ofrecemos también el nivel sembrador, que esa es la segunda parte. La segunda va más bien con la segunda función de Academia de Cristo, que es cómo compartir la palabra con otros, ya sea en el hogar, en la comunidad, en su círculo cercano, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a cada cual, ¿verdad? Y las oportunidades. Ese nivel incluye 10 cursos que son diseñados para profundizar en la palabra de Dios y aprender los 5 hábitos de una comunidad de fe. Esos 5 hábitos los van a ver en otros cursos, los que están en sus primeros cursos, los que quizás ya han tomado más cursos, pues lo han escuchado anteriormente, pero es buscar a los perdidos, disipular a los nuevos, aumentar la fe a través de los servicios de adoración, profundizar en la fe a través de estudios bíblicos para los que ya están en ese grupo de creyentes que estudian junto a la palabra y apoyarse unos a los otros, que viene siendo ya la parte de vivir esa fe, ayudarnos unos a los otros, no solamente dentro de ese salón donde estudiamos la palabra, sino en nuestras propias vidas, cómo se fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en sus principios, para los que no han tomado ese curso, es uno de los próximos que se van a ofrecer también, muy bueno. Los apóstoles, esa iglesia cristiana primitiva fundada por los apóstoles luego de Jesús haber resucitado, haber sido ascendido. Realmente así fue que obró. Ellos no estaban simplemente hablando de la fe, ellos vivían esa fe. Ellos vivían esa fe en amor y primeramente en amor a Dios y a su prójimo, como fue que Dios le resumió esa ley a ellos. Y cada estudiante, pues, que en este nivel va a estar tomando pasos concretos para plantar un grupo sembrador, lo que nosotros llamamos grupos sembradores. Cada estudiante también va a recibir el acompañamiento de un consejero que lo visita en persona al menos 2 veces al año, que le ofrecen guía y apoyo espiritual. Eh, Así que si a los de ustedes que ya estén un poco más adelantados, igualmente los que están comenzando ahora, les animamos a que sigan una vez estén ya cerca de ese punto, ¿verdad? A punto de terminar el nivel discipulado, si tienen interés en congregarse con algún grupo de Academia Cristo, que hay muchos en Latinoamérica e incluso aquí en Estados Unidos, o participar en el programa del nivel sembrador, nos avisan en confianza a cualquiera de los otros profesores o a mí mismo con los que ustedes hayan tomado clases. Estaríamos más que gustosos en ayudarles y orientarles al respecto, los que le quisieran continuar. Ahora bien, el proyecto final. Ahora vamos a las preguntas del proyecto final. Como ya habíamos discutido en clases anteriores, para la tarea cuando le envié junto esta tarea para la última lección, les había enviado el formato digital en PDF y en Word. Y ustedes pueden descargar ese documento, obviamente, y responder las preguntas y hacer su proyecto final directamente ahí, pues en una computadora, en su celular y enviármelo por interno, como ya le habíamos dicho. O puede ser también a través del correo electrónico. Después de la clase de esta mañana, les compartí también mi correo electrónico. Está en el canal, lo pueden ver. Y puede ser como se le haga más fácil a ustedes. Me lo pueden enviar ya sea para mi correo electrónico directamente o por interno, por privado, usando el WhatsApp, lo que se le haga más fácil.
Para aquellos que no son muy diestros con lo de la computadora o no tienen la tecnología disponible en sus manos o no se sienten muy cómodos, lo pueden imprimir también en papel. Y como les había dicho, solamente por favor asegúrense de que lo escriban de una manera legible, que yo lo pueda entender. Pueden sacar las fotos, también asegúrense de que las fotos estén por páginas, que se vea legible, que no esté borrosa y me envían las fotos de cada página según las completaron y también me lo pueden enviar por cualquiera de los dos medios que se le haga más fácil, ya sea a través del WhatsApp o a través del correo electrónico también. Incluso si no pueden imprimirla, pero tienen el documento ahí que lo pueden ver, como ya yo se los envié por el WhatsApp, lo abren. Pueden inclusive copiar las preguntas en el cuaderno, en ese mismo formato, y sacar las fotos de ahí también. Y incluso si tienen problemas, ya sea que no escriben muy legible o se les hace muy difícil, cualquiera que sea la situación podemos hacer una entrevista oral, pero para eso les voy a pedir que coordinen conmigo con tiempo. Para todos ustedes que ninguna de esas primeras opciones le funcione, se puede hacer de manera oral, siguiendo esa misma guía. Tendrían que prepararse bien, escribirlo como quiera todo para ustedes y entonces vamos a la entrevista. Hacemos la entrevista es como estarlo haciendo de como lo hacemos ahora. A través de las preguntas y ustedes son los que van a llenar los blancos. ¿Me entiendes? La entrega del proyecto final, como les había ya puesto también en el mensaje que había enviado hoy, es para el 26 de noviembre. O sea, hoy es miércoles 12, el miércoles que viene no, el otro de arriba, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, el miércoles 26 de noviembre. Tienen 2 semanas. Creo que es tiempo suficiente. Como les dije, no tienen la mira a esto es que puedan presentárselo a alguien, pero eso no va a ser evaluado para propósitos del proyecto final. Es solamente esa guía, la parte escrita que ustedes hagan y me envíen. Y como les habíamos dicho anteriormente, en cuanto a lo de la inteligencia artificial, son muy buenas herramientas para ciertas cosas. Nosotros en Academia Cristo queremos ver que se refleje el corazón de cada estudiante, ese aprendizaje espiritual que ha tenido a través del estudio de la palabra. Y si notamos que se ha utilizado la inteligencia artificial para contestar las preguntas principales, medulares, como lo es el considerar, el consolidar y todas esas cosas se les va a pedir que lo hagan nuevamente, no se les va a contar. Y por eso esto es bien importante. Esas herramientas son muy útiles quizá para ustedes lo que es el captar o coger una idea del captar si usted quiere buscar una historia real o algún ejemplo que lo vaya a usar, tiene una idea para un captar específico. Y una vez más, centrándose en su audiencia, pueden utilizar quizás para eso la inteligencia artificial, para buscar esas ideas del captar. El contar, como ya saben, pues hay dos formas, o leer la historia directamente de la Biblia o contarla en sus propias palabras, yendo en orden y leyendo ciertas porciones bíblicas también, como fue el caso de hoy. El caso de hoy yo empecé a narrar, pero seguí también la estructura bíblica. Le fui leyendo en la parte del relato lo que decía cada cual de las porciones bíblicas en orden. Y pues lo pueden hacer de esas dos formas, lo podrían hacer de esas dos formas. Una vez más, no tienen que copiar todo el capítulo 37 de Génesis si van a decidir leerlo, solamente me van a poner, en mi contar va a ser, lo voy a leer directamente de la Biblia, el capítulo Génesis completo. Si va a ser que lo van a leer entre todos,
pues lo dice así mismo, en el grupo de nosotros, voy a ponerle a una persona que lea la mitad, yo leo la otra mitad, o tantos versículos, también lo puede poner así. Eh, Leer la palabra, como lo vieron en la clase anterior, es como todo, quizá va a tener sus desventajas dependiendo el grupo que usted, de cuál sea su audiencia, si son niños pequeños o personas que nunca han escuchado nada de la palabra, que no sean creyentes o que no son personas que realmente nunca han escudriñado la palabra o saben muy poco. Quizás ahí pues sería bueno utilizar mejor el método de contar y adherirse lo más posible a la palabra también, quizás usando una versión más sencilla, no tan rebuscada como lo es la nueva versión internacional, sería una sugerencia. Pero nunca son más las ventajas de leer la palabra directamente. Ahí no hay margen a error o que se escapen detalles en la historia. Todo va a depender también, pues obviamente, de su audiencia, de su grupo, como lo habíamos visto también ya en clases anteriores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta referente a la fecha o cualquier otro detalle de lo que es el proyecto final? Ok, Sergio, ve tu mano. La manera en cómo usted lo ha explicado, pues me parece y me gusta y yo siento que todos nosotros estamos motivados, ¿verdad? Queremos agradecer a usted porque nos ha tenido bastante paciencia en todos estos procesos que hemos vivido y le agradezco muchísimo eso. Solamente preguntar, pues me parece muchísimo la idea, ¿verdad? De que imprimir las páginas y en las páginas pues nosotros podamos escribir y luego pues pasarlas ya sea a fotografía o ya sea a PDF porque hay convertidores de PDF. Sí. Entonces yo había pensado de esa manera porque me gusta más escribir, me gusta más Ah, agarrar el lapicero y escribir, ¿verdad? qué bueno. Entonces, lo otro que le quiero comentar también es que en la cuestión de contar la historia, pues igual yo puedo escribir la historia, o sea, narrar la historia. Claro, como usted dijo, ¿verdad? Sin que se escapen detalles esenciales de la historia, yo podría irlo escribiendo y, por ejemplo, sucede que la vida de, y así comenzando, así, ese tipo de redacción, para pues más o menos hacer lo que es presencia de la historia en Ah, el trabajo final. Ajá. Así que por lo demás, hermano, muchísimas gracias en serio por su conocimiento y espero pues seguir aprendiendo más. no, no, gracias a ustedes también. He aprendido mucho de ustedes también. Aprendemos juntos y nos fortalecemos aquí juntos en la fe. Y sí, me parece excelente esa idea. Si va a ser para contar, que lo va a contar en sus propias palabras, entonces sí sería recomendable, o mejor dicho, requerido que lo copie ahí en esa forma. Porque inclusive para cuando vayan a dar la clase, lo podrían incluso hasta leer de ahí mismo, porque sería quizá algo un poquito más abreviado y más fácil a lo mejor de explicar, y va a tener el tiempo de asegurarse de que todo esté en orden y lo copia ahí, ya lo tiene ahí copiado como esa guía. Y de hecho, en la parte del contar y de todas esas cosas. Hay unas preguntas que fueron las que analizamos en la clase anterior, que son parte del proyecto final. No sé si ya algunos le han dado un vistazo, que ahí mismo lo pueden contestar y ahí mismo ustedes van a decir, voy a escoger este método por esto otro, y eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar también. Y eso es parte del proyecto final, que contesten esas preguntas según está ahí, como está en la guía. Porque recuerden, como les estaba explicando, cuando ustedes preparan esta historia, no pueden empezar en el mismo orden que como las vemos aquí ahora. Ese va a ser el producto final cuando ya ustedes la vayan a presentar. Empiezan con el captar. Puede ser una pregunta como lo hemos hecho aquí, una pregunta que los ponga ellos a reflexionar sobre lo que va a ser, preparando ya el camino, ese tema medular o ese punto principal de esa historia. Eh, pero no, en la parte de cuando ustedes son los que están preparando la clase, eso es lo último que usted hace. Eso es lo último que usted hace, porque después que usted conoce bien la historia y ha desmenuzado bien el tema, ha contestado todas las preguntas y ya ha leído la historia varias veces, ahí ya usted puede escoger
no solamente el método de cómo lo va a hacer, como pensando en esa audiencia, ¿verdad? Y ya conociendo bien el tema, cómo va a abordar a esa audiencia, ya puede escoger el método de contar y cuál va a ser su captar. Muy bien, veo Rubén, veo tu mano. Eh, bueno, yo quiero agradecer, hermano Ángel, hermano Ángel, profe, verdaderamente su tiempo ha sido muy valioso. Espero yo poder seguir continuando. Usted mencionó de que podíamos seguir otros puntos de otros temas. Me gustaría que nos los haga saber, pero agradeciendo a Dios primeramente sobre todas las cosas y también poniendo parte en su vida, que Dios siga teniendo ese propósito, ese carisma. Hemos aprendido mucho de usted, muchas revelaciones de mis hermanos que están acá en clases también. Y no, como dice la palabra, como dijo Pablo, no, heme aquí para poder seguir compartiendo y seguir estudiando y profundizando más. Agradecer a todo este grupo que hemos estado acá y a usted, ¿no? Por la paciencia que nos ha tenido y la enseñanza que nos ha dado. Eso es lo que quiero, ¿no? Y comunicarse para ver cómo hacemos para seguir estudiando. Amén, hermano, Pero, qué bueno. Amén, amén. Y de verdad que el privilegio ha sido mío, de verdad, y estoy bien contento y estoy aquí para servirle. Yo simplemente soy un servidor más, igual que ustedes, y la verdad que es bien bonito esto, y por eso los animo a seguir. Y muy importante eso que usted preguntó ahora, porque precisamente eso era lo próximo que le iba a anunciar ahora. Digo, si no hay ninguna otra pregunta acerca del proyecto final, hasta aquí está todo claro. Ok. Eh, El próximo curso que vamos a estar ofreciendo va a ser bueno, hay uno antes que este, que va a empezar el lunes, este próximo lunes, el 17 de noviembre. Hay un curso que se llama La Biblia, la Iglesia Cristiana, eh, que va a empezar el lunes 17, este próximo lunes. Si ustedes no han recibido la notificación por medio del WhatsApp, ustedes cuando, posiblemente los que están inscritos en el primer curso, tarden un poquito más en recibirla ya, pero se supone que ya no más tardar del viernes hayan recibido esa notificación, estén pendientes al canal de Academia Cristo en el WhatsApp. Ellos usualmente entre una semana, a veces 2 semanas de anticipación, anuncian los cursos nuevos. El próximo que yo tengo conocimiento que va a empezar es el 17 de noviembre. Si alguno de ustedes no han cogido ese curso de la Iglesia Cristiana y de aquí al viernes no han recibido nada, absolutamente nada a través del WhatsApp, me dejan saber para yo entonces notificarlo acá al equipo para asegurarme de que todos los que están matriculados en este curso reciban la invitación. De igual manera, pues si lo recibieron no hay ningún problema, es cuestión de registrarse en ese link tal como recibieron el que para registrarse en esta clase, después que hicieron la orientación. También hay otro curso que es el 8 de diciembre, que es este que aparece aquí en la diapositiva, que es la Biblia, la llegada del Salvador. Ese deben estarlo recibiendo ya a finales de este mes. Deben estar recibiendo la notificación para ese curso. Pero sí, y cualquier ayuda que les pueda brindar, que pueda servirle, me dejan saber. Y claro que sí, un gusto. ¿Alguna otra sí, pregunta? sí, Ujú. bueno, yo espero porque no he recibido ninguna notificación y bueno, espero recibirlas y sí estoy interesado para los cursos próximos que vengan, ¿no? Amén. Sí, yo me voy a asegurar de que todos los que estén aquí en el curso, porque este grupo es bastante grande, es bastante grandecito entre los que cogen la clase por la mañana y por la noche. Y yo sé que hay unos que no pueden entrar, pero que han estado al pendiente con las grabaciones y todo eso. Asegurarme de que especialmente los que están tomando la clase por primera vez, porque los que han tomado ya quizás 2, 3 cursos, eso puede ser que se les haga ya más fácil
se les haga más fácil identificarlo porque no es la primera clase. Quizás a los que están entrando por primera vez, a lo mejor no hay tanta visibilidad. Yo me voy a asegurar de que se los envíen a todos ustedes. Obviamente, si ya usted los cogió, pues los va a poder ver, pero no tienen que registrarse. Si ya lo hicieron, no tienen que hacerlo. Eso es a los que ya tienen varios cursos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Roberto, veo tu mano. Sí, no, mi consulta es, ¿cómo era? Yo por ahí no tenía muy bien en claro esto de las 4C porque eh, no lo había hecho. Lo escuché, pero hace como dos clases atrás yo perdí todas las cosas del teléfono, no me quedó nada a mí, se me perdió todo. No hay, Todo lo que... no hay Entonces, ningún problema. Sí. lo que quería saber nomás ahora, si de las clases que dimos, en una de esas clases, por ahí no tenemos algo que me explique, por ejemplo, porque yo a esta hora todavía no lo pude sacar, pero tengo que ir a imprimir los PDF, imprimirlo y ver las preguntas ahí. Están todas ahí en esos PDF, las preguntas. Sí. Sí, hay dos formatos, hay uno que está en Word, otro en PDF. En cuanto a las grabaciones, si usted perdió la guía que le había enviado anteriormente, que fue a través del WhatsApp, me puede escribir por privado, déjeme saber qué clase necesita, porque estas grabaciones yo las puedo enviar nuevamente, se las puedo reenviar, y me deja saber y yo le envío la que usted necesite, para que pueda verlas. Y sí, y gracias por mencionar eso, porque en esta, como ustedes vieron, especialmente de mitad del curso hacia abajo, estuvimos discutiendo siempre alguna porción que tenía que ver con el proyecto final. Y habían diapositivas y hay información ahí que si ustedes no la llegaron a anotar o no se acuerdan, pueden siempre ir para atrás a las grabaciones y lo van a ver ahí mismo en las diapositivas. Pueden llevar la grabación hasta la diapositiva que ustedes necesiten ver, para la información que ustedes necesiten. Siempre pues discutíamos todo esto del proyecto final hacia final ya de la clase y eso les puede servir de referencia, pero aún así, hermano, si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, también se pueden comunicar conmigo por privado. Y tenemos 2 semanas, tienen 2 semanas para empezar a trabajar esto en lo que ustedes entiendan que no han entendido bien o que necesitan clarificación. Se pueden comunicar en confianza. Me dejan saber y estamos aquí para eso, para ayudarle. Amén, ¿Ok? amén, amén. Pero Amén. sí, le Gracias. puedo, le puedo enviar después, por privado, me deja saber qué clases específicamente o cuáles tiene para yo enviarle entonces las que no tiene, en el WhatsApp, las que haya perdido. Amén, gracias, hermano. Amén. No, no se preocupe, no, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, bueno, pues cerramos con una oración. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por guiarnos a lo largo de este curso y por la oportunidad de crecer en tu palabra. Tú nos has enseñado, corregido y fortalecido en la fe. Gracias por mostrarnos tu plan de salvación desde el principio y por recordarnos que tus promesas nunca fallan. Señor, bendice el trabajo de cada estudiante en su proyecto final. Que todo lo que hagan sea parte de tu gloria y edificación para ellos y para otros. Dale sabiduría para compartir tu palabra con amor, claridad y fidelidad. Sigue obrando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo para que permanezcamos firmes en la fe y alegres en el servicio a Cristo. Cuando avancemos en nuevos estudios o ministerios, guíanos con tu palabra, sosténnos con tu gracia y haz que seamos luz a nuestras familias y comunidades. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Ahora paramos la grabación aquí. Déjenme parar aquí la grabación. Ok.